hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe. Esto dijo Walt Whitman. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás conmigo, Carlos Irisarri, y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con producción de Germinar, que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados, porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. Para nuestro episodio tenemos esta vez un asunto ciertamente complejo, del que dependen tantas cosas y que tan fácilmente se enrarece con intereses externos. Y sin embargo, venimos a reivindicarlo, porque se relaciona de forma directa con la verdadera utilidad de la arquitectura. Por eso lo hemos titulado de forma muy estimulante, Vocación de Servicio Público. Contamos, además, con el firme apoyo de universidades a las que también les importa el futuro de sus egresados y les preocupa su trabajo y su servicio a la sociedad. Nos acompañan alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Esta escuela, con más de 50 años de antigüedad, es la cuarta en antigüedad en España. Su experiencia y prestigio, unidos a la búsqueda de la excelencia y la innovación que caracterizan a la universidad, hacen que todos los años se sitúen en los primeros puestos de los rankings sobre formación universitaria. Desde su inicio, la Escuela de Arquitectura de Navarra se ha caracterizado por pretender una sólida formación académica, basada en la investigación y la orientación a la práctica de sus enseñanzas. Así, la preocupación docente, el interés en formar buenos profesores y el seguimiento individual de los alumnos para ayudarles de modo eficaz destacan desde un primer momento como objetivos prioritarios del centro. En palabras de su director, Carlos Nayas, esta escuela pretende formar a los arquitectos del futuro para que sean capaces de poner las bases para la construcción de la sociedad. Hemos invitado para este tema a quien es seguramente una de las arquitectas del sector público más empeñadas no solo en hacer honor al trabajo que la sociedad le ha confiado, sino en la difusión permanente de la importancia de que los mejores ocupen los puestos de la administración. No solo habla, también actúa y lo hace con brillantez. Se trata de mi muy apreciada Marta Callejón. Marta, bienvenida. Gracias. Marta se ha formado como arquitecta en la Politécnica de Madrid para incorporarse después a la administración ingresando en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. Actualmente es subdirectora en el Ministerio de Cultura, pero en su carrera ha pasado por puestos variados en el Ministerio de Hacienda, en Asuntos Exteriores, incluso en el Ayuntamiento de Madrid. Y en su puesto anterior ha estado colocada muy cerca de la profesión, al haber sido subdirectora general de Arquitectura en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para quien no lo sepa, desde allí se ha tramitado la Ley de Calidad de la Arquitectura, se ha diseñado un plan de rehabilitación del parque inmobiliario público, se han impulsado acciones de difusión y un largo etcétera. En paralelo, Marta realiza labores de formación, divulgación, participación en jurados y un largo etcétera. Yo quizás lo más destacable para mí es la creación en este mismo Colegio de Arquitectos de una escuela de preparación de opositores especializada para arquitectos, que yo creo que es única y que alcanza ya, decimos, 8 años, ¿no? 8 años, bueno, ha cumplido en abril. Toda una enorme labor, un poco en la trastienda de la profesión, pero sin la cual el sector privado tiene muy difícil progresar. La administración es culpabilizada de muchos de nuestros males, por regulaciones excesivas o por regulaciones ausentes, por maltrato a sus inmuebles, incomprensión de sus miembros respecto a los compañeros del mundo exterior, pero también es la que mejor puede salvaguardar mucho de nuestro patrimonio, la que puede influir en la calidad a través de premios y concursos, la que a través de sus normativas puede introducir cordura y fiabilidad en lo construido. Para empezar, Marta, desde el sector público, desde el corazón del sector público, te pediría que nos dieras una visión un poco general, ¿no?, del estado del arte. Por supuesto. Pues quisiera comenzar con un triple agradecimiento. Gracias a la producción Germinar, Carlos, por dar voz a esta parte de la profesión a la que hoy represento, la de los arquitectos de la Administración Pública, un colectivo cada vez más amplio, cada vez más visible, del que nos hablan poco en las escuelas, como me recordaba una compañera ahora antes de empezar. Son compañeros muchos con una gran trayectoria y solvencia profesional que espero se sientan representados si nos escuchan en diferido, y espero también disculpen si omito algún aspecto esencial que ellos habrían querido compartir, porque somos muchos y es difícil resumir las oportunidades y preocupaciones a partes iguales de nuestro numeroso y heterogéneo colectivo, como contaré más adelante. Gracias también a las universidades participantes, porque sin vosotros estas ponencias no llegarían a los estudiantes que son la verdadera cantera de nuestra profesión en cualquiera de sus facetas. Hoy nos acompañan, como decía Carlos, estudiantes de la Universidad de Navarra. Gracias por estar aquí hoy y gracias también al resto de personas que han facilitado esta ponencia, esta sesión. Y por último y en tercer lugar, gracias al COAM, al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, porque una vez más facilita encuentros como este, conversación entre la profesión, la academia, hoy a través de los alumnos y la administración pública. Yo creo que me habéis escuchado muchas veces afirmar que en esencia somos los mismos, que venimos de las mismas escuelas, nos hemos formado juntos y es necesario acercarnos, entendernos y ayudarnos a mejorar donde sea preciso. Mediante encuentros como este podemos contribuir a esa buena profesión con la que tan acertadamente
afortunadamente, Carlos, habéis titulado este conjunto de sesiones. La sesión que hoy nos ocupa es la vocación de servicio. Cuando recibía el encargo de preparar esta ponencia, os pedí añadir público, la vocación de servicio público, porque es en lo que centraré mi intervención y porque la vocación de servicio a secas, sin apellido, debería ser aplicable a todos los profesionales, públicos o privados, sea cual sea nuestro ámbito de trabajo y el cliente o usuario final. Ya sabéis que en la Administración no hablamos de cliente, no utilizamos esa terminología, hablamos de usuario, ciudadano, administrado, pero en esencia el concepto es similar, es la persona para la que trabajamos o a quien servimos. Además, profesionales de lo público y profesionales de lo privado formamos parte de una misma cadena, desde la planificación a la realidad, y por tanto, como bien indicaba Carlos cuando me propuso formar parte de esto, mejor administración es mejor profesión y mejor profesión es mejor sociedad. En estos próximos minutos, 12 minutos y medio, 13 minutos tengo ya, pretendo que os asoméis en un primer preliminar acercamiento al papel del arquitecto en la función pública y acabo con algunas reflexiones y algunas respuestas a las preguntas que Carlos anticipaba. Primero respondo a preguntas recurrentes que nos hacéis siempre, sin prejuicio de que luego surgirán otras durante el turno de preguntas, y son las habituales. ¿Qué hacemos los arquitectos de la Administración pública? ¿Dónde podemos trabajar? ¿Es un trabajo aburrido y monótono, como a veces se cree el que no nos conoce? ¿Qué posibilidades de crecimiento profesional se nos presentan dentro? ¿Es fácil acceder a la función pública? Y también, ¿y por qué no? ¿Cuáles son las condiciones salariales? Así como el resto de posibilidades que van a estar a mi alcance. Para responder a esta y otras preguntas, divido mi intervención en tres partes. 1, el papel del arquitecto en la función pública. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Y cuánto? ¿Dónde trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto ganamos? 2, el acceso a la misma. ¿Cómo entramos al sector público y las diferentes modalidades de acceder? Y en tercer lugar, ¿qué otras oportunidades profesionales puedo tener si conozco bien la administración pública? Un funcionamiento que, como decíamos, en las escuelas se pasa por alto, entiendo que por no coartar esa libertad de creatividad que se le presupone al estudiante de arquitectura. Pero sí que os animamos a conocer la administración pública, no solamente para entrar a trabajar en ella. Como decía, vamos a hacerlo en tres partes. Empiezo resumiendo cuál es el papel de los arquitectos en la función pública. Precisamente aquí, como adelantaba Carlos, y en este mismo auditorio en el que hoy estamos, el COAM ya apostó en 2015 por visibilizar la función pública a través de esa puesta en marcha de la Escuela de Opositores. Iniciativa entonces pionera, que sí tuve la suerte de liderar primero y ver crecer y evolucionar después. Y lo que empezó siendo una jornada informativa como esta, con una decena de alumnos interesados en estudiar y opositar y encerrarse a preparar un temario entonces infame, ese 6 de abril de 2015 evolucionó hasta convertirse en toda una escuela. No me sé las cifras actuales, pero cuando yo salí había en torno a 500 alumnos, 200 profesores, especialistas todos en las materias impartidas y profesionales de la academia y de la administración, y una formación que inició para el Estado con arquitectos de Hacienda, que es el cuerpo estatal actualmente activo, y se acabó extendiendo a los 3 niveles de la administración pública, Comunidad Autónoma, en este caso Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿dónde podemos trabajar los arquitectos de lo público? Bueno, por simplificar, me voy a centrar en el trabajo en ministerios del Estado, consejerías de la Comunidad Autónoma o concejalías del Ayuntamiento, y no entro a valorar y a detallar trabajo de otros compañeros de lo público, que son muchos, desde la universidad y los catedráticos hasta bomberos y un largo etcétera, de perfil más especializado. Centrándonos en ese primer grupo de funcionarios, arquitectos funcionarios viene de la palabra funcionar, la etimología me encanta, las cosas funcionan porque estamos los funcionarios detrás. La lista de funciones que desempeñamos es infinita. Las cosas funcionan en la administración, quiero decir. Y me limito a hacer un repaso de las más habituales. He seleccionado como 25 funciones clásicas que todos hemos desempeñado alguna vez en nuestro puesto público, y me dejo seguro otras 25 o más. En el ámbito de la edificación, los arquitectos de lo público podríamos, y de hecho algunos lo hacen, ser los propios redactores del proyecto y directores facultativos de nuestras obras. Es cada vez menos frecuente, nos supone no pocos problemas en materia de seguros de responsabilidad civil, largo etcétera, y además somos pocos, con lo cual los recursos son escasos y la fórmula habitual es externalizar esa redacción de proyecto y esa dirección facultativa. Esa externalización puede ser de dos tipos: mediante una licitación clásica, por un procedimiento de los muchos que contempla la Ley de Contratos. Ya sabéis que desde la Ley de Calidad de la Arquitectura promovemos, impulsamos y animamos a elegir la fórmula de concurso de proyectos, porque no hay baja económica, porque solo se valora la calidad del proyecto, pero en función de las características y las circunstancias acuden a otros procedimientos abiertos, restringidos, negociados, etcétera. Y otra forma de externalizar esa tarea de proyecto y dirección facultativa es acudir a medios propios, a esas empresas públicas cada vez más numerosas que también están sacando sus propios procesos de selección para arquitectos, porque además en un tsunami de dinero de fondos europeos en el que nos hemos visto envueltos en los 2 últimos años ha hecho falta dotar a esos medios propios de forma
forma más ágil de compañeros, de arquitectos que puedan hacer servicio a la administración pública, porque la forma de provisión de funcionarios es un poquito más lenta. Entonces, como digo, lo más habitual es externalizar esas tareas a través de un contrato o a través de un encargo a medio propio. En este caso, cuando el proyecto lo hace otro y la dirección facultativa la lleva a otro, el arquitecto que está dentro tiene una función no menos importante, de dos tipos. En primer lugar, es el técnico responsable o técnico seguidor de toda esa actuación, desde la redacción del pliego, tarea fundamental para que esa obra y para que ese proyecto de verdad responda a las exigencias tanto de la administración que lo promueve como de la sociedad que lo va a utilizar. Fundamentalmente hablamos de edificios de uso público, hasta la recepción final de la obra. Entonces, en todo este proceso, el arquitecto que está dentro de la administración representa al promotor o a la propiedad, o a las dos cosas, y tiene una labor esencial que requiere de un conocimiento muy preciso del oficio, aunque no lo haya ejercido. Desde que terminó su carrera necesita un conocimiento del oficio para poder entender a ese arquitecto al que está supervisando, al que está ayudando o cuya actuación está siguiendo desde la administración. Otro papel que desempeñamos en ese seguimiento de los proyectos elaborados por terceros es el de la supervisión. La supervisión de un proyecto es un procedimiento reglado en la ley de contratos, una función análoga al visado colegial, pero quizás más completa porque lleva una revisión más técnica y, por supuesto, independiente de la solicitud de licencia o autorización administrativa, que igualmente, salvo que seas el propio ayuntamiento que estás proyectando para tu propio parque inmobiliario, tienes que solicitar, incluso siendo administración pública la que promueve. En este ámbito de la edificación, estoy todavía con la edificación, no he llegado al urbanismo ni a otras tareas completísimas como la valoración inmobiliaria en las que trabajamos. En el ámbito de la edificación, llevamos a cabo también un papel importante en la protección y vigilancia de actuaciones e intervenciones en el patrimonio histórico, tanto en las comisiones provinciales de patrimonio. El tema competencial en España es importante que lo conozcáis, tampoco se nos cuenta en las escuelas. Yo he tenido opositores que no sabían cuándo se habían constituido las comunidades autónomas. Aquí sí que adolecemos de una cultura administrativa con carácter general cuando accedemos a la preparación a la función pública. Y en materia de edificación también destacar nuestro papel, porque Carlos se ha referido a él, en la coordinación, que no elaboración, porque siempre hay una mano de instituciones, expertos y sector académico y profesional, coordinación de la elaboración y actualización de la normativa que va a regular todo el proceso edificatorio, tanto en el ámbito estatal, con competencias, ley de ordenación de la edificación, código técnico, eficiencia energética, como en el ámbito autonómico, competencias en accesibilidad, patrimonio histórico, etcétera, e incluso municipal, a nivel de ordenanza. La ordenanza es un reglamento y ahí también hay arquitectos formando parte de esa elaboración normativa, compleja siempre, porque cuando hablamos de la intención del legislador o la intención del que ha elaborado una ordenanza, nunca podemos imaginar que hay un compañero detrás que está escribiendo eso para que el que esté al otro lado lo entienda, lo interprete y lo sepa aplicar. Tarea efectivamente compleja. Me he dejado muchas funciones, seguro, en el ámbito de la edificación, pero intento resumir las esenciales. En el ámbito del urbanismo y la planificación urbana, la competencia es fundamentalmente territorial, autonómica y local. Nuestras labores van desde el análisis de proyectos de urbanización o de reparcelación, que se promueve en la iniciativa privada, hasta toda la información preceptiva previa a la concesión de una licencia urbanística o de actividad, con toda la complejidad que eso conlleva y todos los tiempos y los trámites y el procedimiento reglado al que has de someterte. Y también formamos parte de esa coordinación, supervisión o incluso elaboración de planeamiento urbanístico y coordinación con el planeamiento territorial. Junto a estos ámbitos más generales de edificación y urbanismo, he querido destacar otras tareas fundamentales y además muy extendidas ahora mismo en estos últimos años. Una de ellas es toda la elaboración y seguimiento de programas de subvenciones a la rehabilitación. Ha ido cogiendo fuerza progresivamente en los últimos años y detrás de todas esas iniciativas de subvenciones a la rehabilitación edificatoria, tanto residencial como dotacional, hay compañeros nuestros dejándose la cabeza para ver cómo lo redactan y poniéndoselo fácil al que tiene que presentar esa subvención y además cumpliendo, siendo garantistas con el procedimiento y con la ley de subvenciones. Tareas también de gestión patrimonial, fundamental, de conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario del que la administración pública para la que cada uno trabaja es titular. Probablemente para mí una de las más importantes y que tiene que ver con esa entrada de Boulez del siglo XVII a la que luego me referiré, ese apoyo que hacemos a la toma de decisiones públicas. El apoyo de un técnico en materia de planificación de una gran iniciativa es fundamental para que esta iniciativa salga adelante. En este sentido destaco, por ejemplo, la implementación de la agenda urbana. Tiene grandes profesionales detrás, urbanistas, sociólogos, abogados, pero también arquitectos, la ERES o Estrategia para la Rehabilitación de la Edificación con componente energética, el nacimiento del 1% cultural, hoy 2%, un programa pionero y además muy valorado en Europa de rehabilitación de nuestros bienes inmuebles de interés cultural que va por concurrencia competitiva, con lo cual siempre ofrece proyectos de bastante y reconocida calidad y con muchísimo impacto social y económico en el ayuntamiento en el que se llevan a cabo. Pues todos estos proyectos tienen detrás a uno de nuestros compañeros. El plan de regularización catastral, que fue también en su momento pionero para aflorar 1 millón de inconsistencias en la base de datos y largo etcétera,
etc. Y esto se completa con esas tareas de divulgación, publicaciones, exposiciones y cualquier actividad relacionada con la difusión de nuestro trabajo en general y de la arquitectura en particular. Termino con las funciones vinculadas a la valoración inmobiliaria, principalmente porque además son las que dan razón de ser al cuerpo al que yo pertenezco. El Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública nace en 1906, es un cuerpo ya centenario, de la mano de la necesidad o de la mano de la ley de creación del catastro topográfico parcelario. Se decide que tienen que ser funcionarios sin interés en el territorio los que levanten ese catastro inmobiliario que hoy es muy valorado en el resto del mundo, muy completo y muy al servicio de otras políticas territoriales, no solo las fiscales. Y también hacemos tareas de valoración inmobiliaria no solamente vinculadas al ámbito del catastro o al ámbito fiscal, comprobaciones, tasaciones, valoraciones a efectos de expropiaciones, largo, etcétera. Además de todo esto, que son tareas facultativas o propias o específicas de nuestro cuerpo, como todo funcionario de Grupo A1, que pertenecemos los titulados superiores, hacemos funciones de diverso tipo y condición. Interlocución con otras administraciones, asistencia a órganos colegiados, jurados de expropiación, etcétera. Representar a España en grupos de trabajo internacionales. En el ámbito local, incluso, atención al público. En el ámbito estatal atendemos poco al ciudadano, luego se echa de menos. En el ámbito local, atención al público de todos los asuntos en los que trabajemos, licencias, planeamiento, subvenciones. Y por último, y no menos importante, desempeño de labores directivas. Como digo, nos cuesta todavía que la Administración nos vea como buenos gestores frente a otros cuerpos más generales, como los TAC, los de perfil jurídico. Siempre piensan que tenemos un perfil excesivamente técnico. Y ahí también animaros a no perder miedo a la gestión, porque la creatividad que nos han enseñado, ¿no?, en la que hemos crecido en las escuelas, nos hace también tener mucha capacidad de gestión y ser muy solventes ante una situación de crisis o ante una toma de decisiones ante varios problemas. Bueno, yo creo que he enumerado lo más rápido que he podido casi 25 tareas muy dispares entre sí y son solo una pequeña muestra. Y después de esto, ¿diríais que es un trabajo aburrido, monótono, como a veces alguno cree? Evidentemente no. Además, requiere estar en constante proceso de aprendizaje y formación para poder prestar un buen servicio y eso ya lo hace poco monótono. Y, por supuesto, aunque solo desempeñemos en toda nuestra vida una de las funciones a las que he hecho mención, vamos a necesitar tener conocimiento de todas las demás, en casi todas las etapas del proceso urbanizador y edificatorio. De ahí lo completo y lo complejo que es el proceso de formación de un arquitecto para la función pública. Primer punto terminado, este es el papel o un resumen muy breve del papel del arquitecto en la función pública. Paso al segundo, el acceso a la función pública, el cómo se accede. Hay muchas formas de formar parte del sector público. Empleado público es un concepto amplio, abarca al funcionario, al interino, que siempre es temporal, e incluso al personal laboral, sujeto a determinados procesos de selección. Me centro en el funcionario. La condición de funcionario es la que se adquiere generalmente por oposición. Es muy excepcional el concurso de oposición y muy del ámbito de la administración territorial y local, no tanto del ámbito estatal. El acceso, la preparación de todo esto requiere un poquito de tesón, bastante disciplina y bastante estudio. Nosotros venimos de universidades y de formaciones con poco codo y mucha mano, mucha creatividad. Bueno, pues aquí hay que cambiar un poquito el chip y estudiar y recuperar técnicas de estudio que a lo mejor no veíamos desde la selectividad, ahora EBAU. La forma de acceder no es complicada, es un trabajo muy metódico, muy reglado. Para la Administración del Estado, como decía antes, el único cuerpo actualmente activo es el de arquitectos de la Hacienda Pública. Hoy son 4 ejercicios. Como todo grupo A1 de la Administración del Estado, el último es el cante. Hay que cantar, hay que recitar de memoria más de 70 temas, eso lleva su complejidad. Y el resto son ejercicios teóricos, un ejercicio de idiomas bastante sencillo, una traducción y supuestos prácticos vinculados con las 4 materias que fundamentalmente son objeto de trabajo en nuestros primeros destinos: gestión patrimonial, valoración inmobiliaria, valoración catastral y contratación pública. Y en tercer y último lugar, quería referirme a esas otras oportunidades profesionales que nos puede dar el conocimiento de lo público y con ello dar pie a las preguntas que seguro que Carlos me querrá hacer o que cualquiera de vosotros me quiera preguntar. Os he contado en qué consiste la función pública, cómo se puede acceder a ella, pero es que además conocer bien el funcionamiento de lo público y todas esas herramientas que no nos han enseñado en la escuela, creemos que es un plus, no solo para trabajar dentro, sino para crecer en vuestro ejercicio profesional, en vuestro ejercicio libre de la profesión o incluso para hacer labores de intermediación entre otro profesional y la administración o entre un ciudadano que tiene un problema con la administración o una necesidad de gestión y la administración en cualquiera de los aspectos descritos antes. Una labor que no se me ha ocurrido todavía nombre, pero poníamos el otro día como ejemplo iniciativa de éxito, el arquitecto de la casa. Pues en esa inspiración que nos ha dado esa iniciativa que ha dado tan buen resultado, pues yo animo desde aquí
a los colegios, si me estáis escuchando, no solo a este, a pensar en una iniciativa parecida, en cómo acercar posturas desde lo público al profesional. Bueno, Marta, la verdad es que lo más... has dicho algo precioso, que es esto de que venimos del mismo sitio. Siempre. Que eso es verdad. Y venimos del mismo sitio, sí, pero no solo de las mismas escuelas, venimos de las mismas ilusiones. Por supuesto. Es decir, que yo creo que todos los arquitectos tenemos en común que por lo menos cuando empezamos hemos sido optimistas, no hemos pensado que podíamos cambiar el mundo de un modo u otro o mejorar las cosas con nuestro trabajo. Sin duda. Sin embargo, a pesar de, tu discurso fantástico, pero existe una distancia que nadie puede negar enorme entre ya el arquitecto de la administración y el arquitecto de la calle por ambos lados. Ahora me voy a meter contigo, pero podríamos meternos con el arquitecto privado. He dicho recíproco. Cuando se cuenta, por supuesto, las licencias son un desastre, todos lo sabemos ya. Dedicaremos un programa al tema municipal, pero muchas veces también el proyecto que se entrega para licencia es un desastre. Yo he visto proyectos, he tenido que auditar o cosas, que es que solo encontrar el cuadro de superficies en condiciones a distinguir, este hombre no sabe lo que es útil y construido, que ya el cuadro de urbanismo, todas estas cosas que son como el corazón, y pues ¿cuántos proyectos hay? Y dices, joder, ¿cómo no te vamos a tardar en dar licencias si no se entiende nada? El otro día comentábamos, cuando estuvimos un poco hablando del podcast, también el tema de concursos, que efectivamente pues concursos podrá decirse mal, bien, tal, pero ¿cuánta gente se presenta a concursos sin haberse molestado en mirar la ley de contratos del Estado? Es decir, es que no me he molestado ni en mirar quién está de jurado o qué me han pedido, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos en la administración al arquitecto privado. Yo creo que en otros programas nos hemos metido mucho con él, que vamos a hablar de la administración, es esa distancia que hay por vuestra parte. No debería estar en la selección del arquitecto de la administración parte de la oposición. Yo no sé si lo de cantar temas, esto es una cosa que a muchos nos suena extraño, pero bueno, todo esto que viene de otros tiempos. No sería necesario. Tú no puedes meterte en una posición hasta que hayas estado 2-3 años trabajando en el sector privado, preferentemente como autónomo. Lo encuentras en los dos lados, pero bueno, quien ha pasado por el proceso de facturarle a un cliente, por ejemplo, sabe que el IVA no es parte de los honorarios. Por ejemplo, yo he tenido batallas, desgraciadamente o no desgraciadamente, no lo sé, mucho contacto con la administración, batallas con arquitectos de Hacienda tal, que pensaban que el IVA, no, es que este hombre mira lo que está ganando. Yo, no, está ganando esto, lo otro es IVA. Y el IVA no es suyo, el IVA se lo tiene que dar Hacienda, por ejemplo. No habría que pedir de algún modo o puntuar esa experiencia previa fuera de la administración para que no haya luego este desfase. Bien, sería aconsejable y conveniente, y de hecho cuando lo hemos vivido, ¿no? Cuando recibimos a compañeros recién aprobados y vienen con un pequeño bagaje en ese oficio, en ese ejercicio de la profesión, si han tenido suerte y si allí donde han trabajado les han dejado llegar a todo ese tipo de problemática y no han estado delineando simplemente en un estudio, eso tampoco nos aporta mucho, evidentemente se nota, pero también por suerte en la administración trabajamos siempre en equipo, entonces siempre vamos a tener equipos de gente que ha tenido una experiencia muy amplia, muy dilatada antes de opositar, y equipos de personas que acabaron la escuela, decidieron por las razones X directamente prepararse para la función pública y a lo mejor efectivamente no han tenido esa experiencia en la calle, ni en la obra, ni en la empresa, ni se han peleado con una trimestral, ni se han peleado con una licencia ante una administración local, pero tienen otras virtudes, tienen otros valores. Es verdad que estoy evadiendo un poco la respuesta porque no nos corresponde a nosotros cambiar la forma de acceso a la función pública, no es única para los arquitectos. El sistema de acceso a la función pública está muy reglado, hay no pocos intentos e iniciativas a través de FEDECA, que es como el sindicato de los funcionarios de alto nivel, ¿no? Bueno, pues para agilizar, para modernizar ese acceso a la función pública, un poco en la línea de los organismos internacionales, por competencias, por currículum, pero eso está por venir. Entonces, como no nos corresponde hacer eso, si yo dijera ahora que no se está haciendo bien, pues al final estoy tirando por tierra todo el procedimiento. Sí que es aconsejable tener ese bagaje previo, pero si no se tiene, es aconsejable tener la empatía y el reconocimiento de como no lo he tenido, voy a escuchar a las personas que lo tienen y entender qué problemas tienen cuando yo estoy planteando hacer las cosas de esta manera. También creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica en el sector académico en cuanto a una formación procedimental y normativa que no nos dan. O sea, cuando preguntáis, y no sé si es una pregunta que me vas a hacer más adelante, sobre la complejidad de la normativa o la complejidad de presentar, o la dificultad de hacer un cuadro de características o un cuadro de superficies para una licencia, también tenemos empatía con el arquitecto que acaba de salir de la escuela porque no le han enseñado. Sales de la escuela y nunca has hecho eso. Nunca has hecho el 80% de las cosas que vas a necesitar para ejercer tu profesión. Entonces ahí yo creo que es una carencia compartida en la que tendremos que ver cómo trabajamos. Entiendo que las universidades
están a otra cosa y están además a cosas que luego en la profesión no se van a poder ver. Pero ahí viene la principal carencia, ¿no? La principal disfunción entre los compañeros que ejercen la profesión y se tienen que comunicar con las administraciones. El lenguaje con el que os tenéis que comunicar con nosotros no nos lo han enseñado las escuelas. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque hemos opositado. Tampoco nos lo han enseñado las escuelas porque, insistimos, son las mismas. Entonces, volvemos a esa necesidad de completar nuestra formación, incluso aunque no queramos opositar, con conocimientos básicos, pues efectivamente, de contratación pública, de normativa. La normativa, por supuesto que se ha ido complejizando y burocratizando. Ahora estamos en Europa, todo emana de una directiva europea que hay que transponer, no es tarea fácil. Hablábamos el otro día de las NTE, de las normas técnicas del 79, que no eran obligadas, pero eran tan bonitas, tan sencillas, tan intuitivas, con unos dibujos tan básicos, tan fáciles de implementar, que tanto en la escuela como en la profesión nos resultaba amable utilizarlas. Estamos en otro escenario, han pasado casi 50 años, más de 50 años, y tenemos que acostumbrarnos a trabajar de otra manera, en ese ámbito, además, como digo, comunitario. ¿Y cuál es la tercera pregunta? No lo sé porque ha sido esquivando. No, efectivamente sería deseable, pero yo he tenido en mi equipo gente de los dos perfiles y lo que importa es la actitud, o sea, lo que importa es la capacidad de entender que eres parte de un proceso, o sea, lo que importa es la cintura. Cuando tú tienes cintura para entender que el procedimiento está ahí, para respetarlo, cumplirlo, pero también para mejorarlo, o incluso, pues, para reformularlo si hace falta, cuando algún procedimiento no está dando un buen resultado, o cuando ves que un concurso se queda desierto, o los proyectos que se presentan son de escasa calidad, pues a lo mejor es que estamos haciendo algo mal. Entonces, sobre todo, además de esa experiencia deseable y deseada, es la capacidad para saber para quién estás trabajando. O sea, pensar que tú no tienes el gorro o las gafas de interventor, ¿no? Perdón, con cariño para los interventores, ¿sí? Nos escuchan, que no tienes las gafas del burócrata que tiene la última palabra, sino que tienes cierta capacidad de entender lo que está pasando el usuario cuando pides según qué reparo, según qué subsanación o según qué observación a una solicitud de licencia. Siempre desde esa presunción de que te lo están haciendo bien, o sea, porque efectivamente en todas las profesiones hay trabajos de mejor calidad que otros. Etcétera. Yo creo que tiene relación que ambas partes conozcan la otra, pero además también con cierta pérdida de vocación de servicio. O sea, cómo se puede conseguir efectivamente que la administración es que estén los mejores, es que deben estar los mejores. Ha estado Ventura Rodríguez, ha estado Guardemans, ha estado, ya digo, el mismo Rafael de la Hoz al cargo de puestos de responsabilidad. ¿Cómo se consigue eso y no que se vea dentro de algo gris? Esa parte gris funcionarial de, bueno, mira, yo hago esto porque esto me resuelve la vida, etcétera. Esa recuperación de la ilusión, de la vocación de servicio, ¿no? Escuchándonos y viniendo a ver lo que hacemos, invitándonos a todas las jornadas para fines de carrera cuando se hable de oportunidades profesionales como esta, con el efecto ejemplo. O sea, si conseguimos que esos arquitectos que siempre están en las últimas promociones y que son como los mejores de la clase se vengan con nosotros, serán un efecto reclamo, un efecto llamada para los demás. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque es algo que se ha ido, como bien indicas, ¿no? Que se ha ido perdiendo despacito, que además ha habido mucho trabajo fuera también, con lo cual el trabajo fuera es que también es muy atractivo. No es igual de estable, pero en ocasiones puede estar incluso mejor. Yo quería contar un poco las remuneraciones porque ha habido momentos en los que compañeros míos de la escuela tenían mejores condiciones económicas que yo, pero otros en los que no. Entonces, ni por el salario los atraemos, ni por el entorno les atraemos, porque es verdad que el aparato del Estado, o sea, la burocracia es lenta. Y yo no puedo decir otra cosa, porque engañaría. O sea, no puedo decir que este mundo es... Esa idea que has apuntado, que es verdad, porque yo además, para bien o para mal, pues he vivido los dos mundos. Joder, la oportunidad de hacer cosas que no puedes hacer en la calle. Y es así, que decir, además cosas cuyo cambio se nota. Es decir, esto ha cambiado gracias a que yo pasé por aquí, aunque nadie sepa quién soy, etcétera. Y eso sucede, no mucho más en el sector público. La obra pública en general, los proyectos importantes están siempre en la obra pública. Los grandes concursos son los de obra pública, sin perjuicio del ámbito residencial, que tiene su importancia. Pero has dicho algo importante, y volvemos a las NT, te las enseñaban en las escuelas y las practicabas en las escuelas y estaban ahí, detrás de ti, incluso las prácticas de construcción. Yo no sé si ahora, por ejemplo, el Código Técnico tiene esa aplicación práctica en los planes de estudio. Hombre, las escuelas se están volviendo más pragmáticas, por lo menos algunas, afortunadamente, y se está preparando de otra manera a los alumnos, quiero pensar. Quiero decir, tienes como se llama antes legal, ahora se llama, en muchas se llama deontología. Deontología. Y cuidado con lo que dices, porque yo imparto una de ellas. Pues, deontología suena casi mejor, pero sigue siendo una asignatura entre muchas, con lo cual... De estas cosas, ¿no? Ahora yo creo que las escuelas se están repartiendo entre las
que siguen ese espíritu antiguo de aquí somos todos artistas y las que están preparando profesionales para mejorar, ¿no? Fíjate, otro tema que también hemos comentado de pasada preparando el podcast y que yo me gustaría sacar es efectivamente esa formación también de incluso de una cantera, a lo mejor ligada a la administración sin estar dentro. Y te comentaba Rodríguez Frade, este libro que ha sacado hace poco del manual de museografía, que es fantástico. A todo el que se dedique a museos, vamos, está más que recomendado, quiero decir, quién sabrá más que él. Bueno, él cuenta ahí, hace un pequeño apartado al principio de cómo se ha formado. Y digo que cuando acabó la escuela él no tenía nada, es decir, no tenía clientes, no tenía nada, entonces se fue al INEM como parado más y tal. Entonces en el INEM se encuentra una convocatoria que viene, estoy hablando de principios de los 80, una convocatoria que viene del Ministerio de Cultura precisamente, en el que los sabios del Ministerio de Cultura, que los habría como los hay ahora, ¿no?, deciden pues que hay que ir formar cantera. Y entonces es una oferta para arquitectos recién egresados que no sepan nada y darles unas becas y unos cursos para formarles en patrimonio, en rehabilitación, etcétera. Y ahí va este hombre y ahí se especializa, ¿no?, además con cierta continuidad. Luego ya, bueno, pues hasta hoy, es decir, no ha necesitado incorporarse a la administración, pero gracias a toda esa generación, esa es la generación que está haciendo ahora rehabilitación y tal. Seguramente no venga nadie detrás, más que pues sus ayudantes de los estudios, que de la administración podía recuperar esta idea también de crear una cantera. Algunos de esa promoción de los compañeros de Frade seguramente se quedó en la administración o hizo tal, pero me suena que algunos sí. Pero muchos se han quedado fuera y son los grandes nombres de hoy en rehabilitación, etcétera. Pues tomamos nota y lo trasladamos. Y hay iniciativas similares, no tan potentes. Verdaderamente yo esa no la conocía y no conozco una cercana, por lo menos en el tiempo que llevo yo en la administración, que son unos cuantos años ya. La Fundación Arquia tiene esas becas diversas y hemos tenido compañeros becados por la Fundación Arquia en casi todos los departamentos de la administración. Es verdad que estamos tan sobrepasados y tenemos tanta cantidad de trabajo que también hemos perdido dentro de la administración ese papel formativo, mentor que probablemente tuvo el programa de Frade, ¿no? Pero vamos a trasladarlo. Me comprometo además a través de la asociación a la que pertenezco, de Arquitectos de Hacienda, a que se haga llegar este proyecto, esta iniciativa a los responsables en cada una de las administraciones, no solamente en cultura. No, efectivamente, que es una idea trasladable a cualquier otro ministerio, etcétera, que es formar a los mejores del futuro, pero también muchas veces atraer a algunos de ellos para que se queden en la administración y autoalimentarse, ¿no? Crear esa cantera. A mí me gustaría también comentar sobre un tema ya que parece, no sé, afortunadamente se está recuperando ahora y durante mucho tiempo no se ha hablado, que es sobre ejemplaridad pública. Yo siempre recuerdo el código deontológico, que espero que la gente lo siga leyendo, habla efectivamente del arquitecto funcionario como un caso especial, el arquitecto que está cara al público o del que depende el trabajo de muchos compañeros, ¿no? ¿Cuántas veces en los concursos, en muchas cosas, no estamos viendo que se premie lo más excelente o lo más ejemplar? Se está premiando lo más vistoso, lo que permite hacer una foto más publicitaria, pero no algo que realmente sirva de ejemplo. Es decir, este es el camino de la arquitectura, ¿no? Bueno, vamos a hablar del sector privado también, es decir, el mundo de las revistas, ¿no? El papel cuché efectivamente ha encumbrado a arquitectos que, podríamos criticarles en vez de encumbrar a otros que estaban efectivamente cambiando el mundo, ¿no? La maldición de los render. Sí. Los renders existen desde el siglo XVI, y Alberti los critica. Cierto. Sí. A ver, en materia de concursos, son dos ámbitos distintos. Esa ejemplaridad, efectivamente, hay que ponerla en marcha desde dos puntos de vista. Primero, en cuanto a tu actitud, a tu día a día. Cuando tú te reúnes con cualquiera, estás representando a la administración. Ya te reúnas con un grupo de interés determinado que está pidiendo no sé qué modificación normativa. Ya te reúnas con unos técnicos que han ganado un concurso y tienen un reparo de la Comisión de Patrimonio Histórico insalvable. Ya te reúnas con un ciudadano que no entiende la subvención que tiene que solicitar. Tú ya ahí estás representando a la administración. Entonces, en tu comportamiento, desde luego se te exige esa ejemplaridad. Tenemos un código ético, está todo regulado. Por suerte, yo tengo puedo decir que todos los compañeros con los que he trabajado son muy conocedores de ese código ético y lo llevamos bastante a rajatabla. Dentro de la cintura a la que me refería antes, sabes que estás manejando un dinero público, una norma pública y un procedimiento reglado. Y luego está el papel ejemplar que tiene la administración cuando toma decisiones o cuando licita. O sea, si tú desde lo público la arquitectura que promueves no tiene la calidad que estás, por otro lado, legislando en esa ley de calidad de la arquitectura que pides al particular, algo estamos haciendo mal. Esa función ejemplarizante, por ejemplo, has citado el plan de rehabilitación de edificios públicos,
lo hicimos precisamente por eso, porque le estamos exigiendo al privado un esfuerzo inversor y un trastorno y una logística en sus edificios para poner al día a nivel de eficiencia energética, accesibilidad, etcétera, sus edificios, y cuántos edificios públicos están en unas condiciones bastante lamentables. Y en materia de licitación, ya sea un concurso o un procedimiento abierto con poca oferta económica o con ninguna, hay una doble complejidad. Primero, la buena elección de un jurado. Los miembros del jurado son los que garantizan la solvencia del proyecto elegido, de verdad. Un jurado que funcione bien probablemente siempre acierte en la selección de esa propuesta, pero no podrá seleccionar una buena propuesta si el pliego es malo. Y hemos tenido casos, no voy a decir ninguno reciente, pero yo he participado de jurado en una ocasión en la que había 30 participantes, a ti sí que te conté el otro día cuál era, y de los 30 participantes, propuestas interesantes de cara al jurado, o sea, por lo menos para pasar a valorarlas, había 3. Eso era un pliego que adolecía de unas buenas condiciones de solvencia, o que estaba mal dirigido, o que era excesivamente estricto, o que de alguna manera no había conseguido explicar bien o no había conseguido motivar la participación del profesional al que esperábamos, ¿no? Se habían presentado muchas consultoras, proyectos no eran lo que esperábamos ver. Sí que hubo, por suerte, 3, y de esos 3, uno claramente ganador, pero no es fácil, no es nada fácil hacer un pliego, también os lo digo. Se tarda a lo mejor un mes y medio en hacer un buen pliego, porque tienes casi que ponerte en el lugar de toda esa normativa que va a tener que cumplir el redactor del proyecto para poder hacer algo que aporte a ese espacio de la ciudad en el que has decidido optar por la fórmula del concurso. Entonces tienes que hacer ese ejercicio sin desarrollar ningún anteproyecto, con lo cual hacer un pliego es todo un arte para el que tampoco estamos 100% preparados cuando venimos a estos puestos. Y hombre, quizás tiene que ver con lo que decíamos antes, es decir, si quienes hacen el pliego alguna vez han trabajado haciendo un proyecto, pues ven más tan... Bueno, hay mucho por resolver. No. Tenemos que ir terminando además de libras. Sí. Yo me gustaría que comentaras, es una pregunta obligada, has trabajado y además yo creo que por lo que sé has trabajado mucho en la Ley de Calidad de la Arquitectura, eres parte del equipo a que se la debemos, y es una ley que efectivamente leída por un lado y por otro, entonces esto puede no servir para nada o puede servir para muchísimo, ¿no? Entonces, exacto. ¿Cómo ves qué desarrollo esperamos, qué desarrollo deberíamos lo que hagamos entre todos? Mis antiguos compañeros están con ello y es prometedor. A ver, efectivamente, esa Ley de Calidad de la Arquitectura marca un antes y un después. Es una ley pequeñita, es una ley principial, te doy toda la razón, según con qué ojos la leas, podría parecer que no es una ley ejecutiva, no regula nada. Prácticamente podemos decir que al día siguiente de la entrada en vigor de la ley, como arquitecto que trabajas en la calle, no tenías que aprenderte nada, más que 4 cositas, 4 guiños, siempre a mejor, que metimos a la ley de contratos, que no son de la propia ley de arquitectura, sino que son mejoras a la ley de contratos para impulsar los concursos, para alargar el plazo de garantía a los contratos menores de dirección facultativa. Añadir la dirección de obra. Aconsejar o promover, ¿no?, que la dirección facultativa se contrate junto con el proyecto y algún apunte más. Pero con carácter general es, como digo, una ley principial, una ley inspiradora. Pero es una ley que, a diferencia de las anteriores, no es para el profesional, sino para las administraciones públicas. Es, al fin y al cabo, digámoslo cariñosamente, un tirón de orejas, un incentivo a las administraciones públicas para funcionar de forma más ejemplar y para regular de alguna manera cuáles son esos principios inspiradores de la calidad de la arquitectura. Ya tenemos una ley de ordenación de la edificación, ya hay un eje de funcionalidad, de habitabilidad, de salubridad, pero nos faltaban otros. Yo los principios, los 10 principios de la Ley de la Calidad de la Arquitectura, que están en su artículo 4, los contamos siempre en forma de triángulo. Tenemos esos 3 que ya están con una exigencia mínima en el Código Técnico, de habitabilidad, salubridad, seguridad estructural, seguridad de acceso. Añadimos los del impacto, el impacto social, el impacto económico, el impacto en el entorno, todo lo que tiene que ver con la agenda urbana, otra herramienta fundamental que se enseña poco en las escuelas y que es un paraguas de toma de decisiones para las administraciones territoriales importante. Y añadimos también todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida. El Consejo Superior del Colegio de Arquitectos está dando premios y en las últimas ediciones ha añadido el premio a la permanencia. Nos encanta ese premio. Está muy alineado con el espíritu de la ley. La toma de decisiones desde lo público no solamente es para construir un edificio mañana, sino para que dure y para que sus gastos de mantenimiento y su evolución en el tiempo sea buena. Entonces añadimos en la Ley de Arquitectura esos principios de gestión óptima de los recursos, economía circular, etcétera, etcétera. Y en el eje del triángulo, ¿por qué no?, el interés estético, esa belleza o reconocimiento social sobre el que es tan complicado legislar, pero que está ahí detrás de toda la arquitectura que hacemos y que se puede formar, se puede sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos en esa materia. Entonces, para que esa ley de arquitectura tenga penetración y tenga efectivamente un desarrollo en lo que se propuso, que entre otras cosas declaró la arquitectura como bien de interés general y además aborda la arquitectura desde
desde un punto de vista objetivo, la arquitectura como disciplina elaborada por muchos profesionales, no solo arquitectos, ingenieros, sociólogos, ecólogos, urbanistas. En esa ley principal hay 2 desarrollos reglamentarios previstos. Uno vinculado con la difusión, que es a Casa o Museo de la Arquitectura, que está más avanzado, del que pronto supongo que tendremos noticias, y otro que viene a ser un consejo sobre calidad de la arquitectura. Marta, en primer lugar, muchísimas gracias, porque yo creo que es estupendo toda esta sesión de podcast y principalmente ¿no?, para dar a conocer la arquitectura a la función pública. Me gustaría preguntarte si has sentido alguna vez, has notado o alguien te ha comentado en alguna ocasión, ¿no?, si hay cierto estigma sobre los arquitectos que deciden opositar, ya sea al cuerpo de arquitectura de arquitectos de la hacienda pública o a comunidades autónomas o entidades locales. Es decir, ¿tú has notado que existe cierto rechazo, haciendo un poco de autocrítica también a las escuelas, a aquellos arquitectos que deciden hincar codos y ponerse a estudiar como si fuese algo opuesto a la creatividad que se presupone a un arquitecto? Tengo que responder que sí, que efectivamente hay ahí todavía una pequeña rémora que no tienen otras formaciones. Jamás a un licenciado en Derecho se le diría cómo se te ocurre opositar. Incluso los ingenieros de Caminos y Obras Públicas están encantados de trabajar para el Ministerio de Fomento. A nosotros... Los primeros se escaparon de arquitectura, que es Hermosilla. Claro, en puertos, además tenemos una obra civil maravillosa, una ingeniería hidráulica, faros, en fin. Los arquitectos, por alguna razón que desconozco, nosotros mismos nos cuestionamos que esto sea una buena salida profesional. Es verdad, y quiero pensar que hemos mejorado. Se ha hecho una labor importante de visibilizar la formación. Cuando yo oposité, año 2006, no sabías ni dónde prepararte. Casi era de contrabando. Que se ibas por ahí preguntando, dime un preparador, que yo quiero entrar en esto y no sé dónde prepararme. Ahora está muy visible. Yo creo que las redes sociales tienen cosas perniciosas, pero también ayudan a visibilizar el trabajo que hacen muchos compañeros desde lo público y se les sigue. Tenemos compañeros que tienen muchos seguidores y están trabajando de alguna manera en lo público y enseñando, visibilizando lo que hacen. Yo tengo mi grupo de WhatsApp con mis compañeros de promoción, es una delicia. Hoy estoy en estas cuevas que hemos rehabilitado no sé dónde. Mirad qué bonito estoy aquí, en los que están en exteriores, por ejemplo, donde yo trabajé 3 años. Mirad este proyecto estupendo que hemos hecho para mejorar aquí un pequeño consulado en Budapest. Entonces, poquito a poco vamos cambiando ese estigma. Y no lo tenemos solo en la profesión, yo lo he tenido en el ámbito amistoso, personal. Amigas mías que me dijeron, ¿cómo estudias arquitectura para hacerte funcionaria? Bueno, luego quizás os falta contar las cosas, ¿sabes? Ahora, esto desde hace tiempo el Ayuntamiento de Madrid, en Conde Duque, está haciendo una labor de recuperar arquitectos municipales y su trabajo, pero incluso hubo una exposición fantástica, Ventura Rodríguez como arquitecto municipal, nada más que su parte, que fue extraordinaria. Maravillosa es una iniciativa. Buena reivindicación, efectivamente, de maravillosa iniciativa. Público. Y además han cambiado, y me encanta el nombre, felicito a los compañeros, a Elena y todos los que están detrás de todo esto. No se llama recursos humanos, se llama captación de talento. Es buenísimo. Solamente la forma de llamarlo ya te apetece más entrar. Entonces, bueno, la palabra funcionario está muy desprestigiada, igual habría que cambiarle también el nombre, pero si lo vemos desde esa perspectiva de funcionar y hacer que las cosas funcionen y que funcionen bien, probablemente entre todos iremos cambiando ese estigma. Así que gracias por tu pregunta y contribuir a generalizar esta opinión para contrarrestarlo. Hemos criticado un poco las carencias que tiene un poco el grado a la hora de dedicarte a profesiones que no se estudian en la carrera, pero quería mencionar también si podrías contarnos alguna ventaja o algún aprendizaje que creas que nos hayan servido para prepararnos para esos puestos que inicialmente que nos enseñan en la carrera. Buenísima pregunta, te la agradezco, porque es verdad que he podido ser un poco destructiva con las escuelas. Por favor, perdonadme, profesores, muchos amigos y directores de escuela, que lo estáis haciendo francamente bien. La formación que recibimos es una formación anímicamente dura. O sea, te prepara para muchas cosas. Se te prepara para subir la crítica, te prepara para gestionar problemas, te prepara para salir de un escollo. Y eso es cierto que otras universidades, otras carreras, otras formaciones no te lo dan. La creatividad con la que nos formamos nos persigue, por suerte, nos acompaña. Es mejor verbo, nos acompaña en todas las facetas de nuestro trabajo dentro de la administración. Hoy estoy hablando sin diapos, pero cuando uno de nosotros hace una diapo, lo siento, se nota que es arquitecto, se nota y transmite muchísimo mejor. Hay proyectos que, hablo antes de la regularización catastral porque la hizo una compañera y amiga, que se han vendido con 2 diapos y eso es algo que nos han enseñado en la escuela, nos han enseñado a vender, ¿vale? Y vender en el sentido bueno de la palabra, a transmitir, a contar, a exponer, a pinchar, bueno, eso se llama pinchar ahora cuando enseñas un proyecto, bueno, a exponer con el PowerPoint, no sé cómo se hará ahora en las escuelas, y todo eso es una oportunidad maravillosa de transmitir cuando tienes que contarle a tu superior, que está deseando hacerlo bien, pero que no tiene tu conocimiento, una idea, o al contrario, o rebatirle una idea o sacarle de
de su idea. Entonces, esa capacidad de venta yo creo que es brutal. Y a ver, no tiremos por tierra todo el conocimiento, o sea, tenemos un conocimiento técnico. De hecho, creo que es un conocimiento técnico mayor que las escuelas de arquitectura de otros países. El conocimiento lo tenemos. Lo que sí que creo es que el que no tenemos tampoco lo tiene el que sale al ejercicio profesional. O sea, la limitación no es para trabajar en lo público, es en general para el oficio, porque no te enseñan que hay una normativa urbanística, que hay una licencia, que te tienes que pelear con según qué cosas, porque dan por hecho que las vas a aprender después y que como estás bien formado y tienes la cabeza muy bien amueblada, vas a salir adelante. No es tan pesimista, desde luego, el escenario. Gracias por preguntarlo. Estamos de acuerdo, ¿no?, con lo de vender. Yo me paso el día vendiendo. Claro. Es lo que hago. Buenas, muchas gracias por la presentación. Yo soy estudiante de máster, acabo de empezar y la verdad es que solo me han surgido inquietudes y como 1000 dudas a raíz de esta charla y justo las 2 preguntas que habéis hecho ahora también me han parecido súper buenas. Un poco enlazando las dos, porque tanto la estigmación, el estigma que vemos los estudiantes por parte de mis compañeros, por lo menos, los únicos que tienen interés en la función pública son los que dicen yo quiero ir ahí por la seguridad y porque no se trabaja nada o porque me va a garantizar un sueldo de por vida. Entonces yo creo que ahí hay gran parte de como impacto de después de toda la carrera que haces. Quiero la seguridad. Y por lo que acabas de responder aquí al compañero de que solo no que solo, sino que gran parte de nuestra enseñanza es a vendernos, a vender los proyectos y a presentar, que desde la administración, así, si todo lo bueno que tenemos es como nuestra venta y demás, ¿cómo no hay más conocimiento por parte de la sociedad de la función del arquitecto en la función pública? ¿Cómo hay derechos a la vivienda y demás, pero no hay derecho a... O sea, hay un derecho a la vivienda de calidad, pero no de la calidad arquitectónica, por así decir, ¿no? O sea, se acepta cualquier cosa y estamos todo el día vendiendo, pero el ciudadano de a pie no conoce la figura del arquitecto, ni del privado, ni mucho menos del público. ¿Cómo podríamos hacer que la figura del arquitecto se conociese más desde la sociedad? Buenísima aportación. Aquí es donde venía la cita de Boulez. Viene muy al hilo para contestarte. A ver, de lo primero que has dicho, que lloro de pena, pero no te falta razón, esa seguridad, ese trabajo tranquilo, esa creencia de hacer poco, primero es falsa, de verdad. Hay excepciones, pero igual un 2%, un 3%, un 4% de mis compañeros trabajan muy poco, pero como en una empresa privada. Ya me sorprende que alguien al que le guste trabajar poco consiga acabar arquitectura. Eso para empezar, o sea, verdaderamente no es una carrera para alguien que tenga poca capacidad de sacrificio, poca capacidad de trabajo. Pero bueno, ahí está esa creencia popular. Efectivamente, la función pública da para todo, da para el que quiere crecer poco y apoltronarse, atornillarse ahí en su sillón y hacer lo mínimo. Sus jefes le van a exigir, pero desgraciadamente como jefes tienes pocas herramientas para tirar de esa persona que da poco, pero es que es una excepción, de verdad es muy excepcional esa persona que además de estudiar arquitectura, después se tira 2 años estudiando, tiene una capacidad de sacrificio innegable. Entonces, habrá que conseguir cambiar eso. No sé muy bien cómo, sigo pensando que no vendiéndolo como una salida de clase B o una salida de menor nivel, ¿no? Y volviendo a recuperar esos ejemplos de grandes arquitectos que en algún momento pasaron por lo público. ¿Quién era, no? Alejandro de la Sota, el que estuvo en Correos. Correos, sí. Y diseñaba con cariño, decía, es que él diseñó, tengo que diseñar la barandilla, estoy ahí en mi despacho de funcionario y diseñando la barandilla también disfruto y estoy aportando. Son muchos, García Mercadal también estuvo en el, que era antes el Insalud, haciendo hospitales. Pero quizás habría que hacer un pequeño estudio de cómo se formaba en las escuelas en esa época y si la formación tenía un poquito más en cuenta a la administración, porque además era una época de mucha profusión de obra pública, de mucha necesidad de obra pública y a lo mejor hay que recuperar un poco eso. Y efectivamente nos falta comunicarnos, o sea, de alguna manera no está llegando bien todo lo que se está haciendo desde aquí. Por supuesto que se tiene previsto que todas esas viviendas que están por construirse se hagan con criterios de calidad arquitectónica. Se han hecho en paralelo la ley de derecho a la vivienda con la ley de calidad de la arquitectura y se intentarán aplicar con esa capacidad. No siempre es fácil. Vosotros pensad que también estamos muy sujetos a ciclos políticos pues difíciles, muchas veces crispados y con una toma de decisiones que muchas veces no tiene el tiempo que requeriría para que las cosas se hagan un poco mejor. Y no es una disculpa, es una realidad. Pero yo creo que se han plantado semillas. En los últimos años
sí que hemos visto mejoras. Los concursos han aumentado, se dan más premios cuando se planifica, cuando se hace el pliego y se hacen las bases de un concurso. Tú tienes que convencer a tus mayores de la necesidad de que se presente mucha gente para que haya una buena concurrencia, pero que tampoco conviene que nos regalen el trabajo. Entonces hemos apostado por concursos en 2 fases o por concursos con un mayor número de premios y con un mayor importe de premios para que por lo menos el quinto se lleve esos 10.000, 12.000, 8.000 euros que le paguen el trabajo realizado. Entonces yo creo que sí que se ha plantado una semilla, o se está plantando, o lo quiero pensar, desde esa ingenuidad y optimismo que me caracteriza. Iremos viendo en los próximos años cómo evoluciona todo esto. Estamos contando mucho, cada vez vamos a más sitios a hablaros de todo esto. Yo el otro día tuve la suerte de estar en el tribunal fin de carrera de una universidad en Castilla-La Mancha y bueno, una calidad maravillosa en los trabajos, pero maravillosa, de verdad. Salís con muchísima preparación y vi muchísimos compañeros que podían estar con nosotros, por cómo se expresan, por cómo han abordado el problema desde una perspectiva casi geopolítica de agenda urbana del municipio en el que estaban interviniendo. Entonces yo creo que esas inquietudes que muchos de vosotros tenéis como ciudadanos son las que os tienen que atraer aquí a la Administración, porque es donde las vais a poder desarrollar. Trabajando en el ejercicio libre de la profesión, bueno, también, pero no tienes ese protagonismo en las políticas públicas. Ya no me da tiempo a citar a Boulé, ¿no? Porque hay más preguntas. ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Es que no lo encuentro. Aquí. Pues lo cito. Vale, esto es que lo quiero citar porque con esta cita de Boulé, siglo XVII, se inició en 2015 la andadura de la Escuela de Opositores de aquí del COAN para animar a esa visión ilustrada del arquitecto de lo público, ¿no? Es un ensayo sobre el arte, que luego ha sido traducido y editado por nuestro compañero Carlos Ambricio, página 48. Boulé, arquitecto francés de la segunda mitad del siglo XVIII, no, he dicho XVII, pues lo he dicho mal. Tiene esa personalidad de teórico y arquitecto completo a la que iluminado, a la que Carlos se refería antes. En este ensayo dice: es sabido que cuando el más simple particular se dedica a construir, somete a grandes pruebas la paciencia de su arquitecto, a cuya decisión raramente se acoge, promoción privada. Pero también es sabido que las personas de rango, las que ordenan los monumentos públicos, no son normalmente más dóciles que los particulares. ¿Qué ocurre entonces? Pues que por someterse a órdenes superiores, el arquitecto se ve en la necesidad de renunciar a varias ideas. Hay más. Suponiendo que este arquitecto sea un hombre o una mujer, esto lo pongo yo ahora en el siglo XXI, muy hábil, sus proyectos serán tanto peor acogidos en cuanto los jueces, al no ser personas iluminadas, no podrán entender ni apreciar las bellezas de sus producciones, o llevándolo al lenguaje que estamos hablando hoy, la calidad de la propuesta o de la iniciativa que le están planteando. Entonces, esa habilidad que tenemos los arquitectos para persuadir ha mejorado en estos 3 siglos de historia. Entonces, desde esa habilidad, yo creo que sí que hay muchísimas administraciones que nos están haciendo mucho caso. De verdad, hay un desconocimiento muy grande de lo que hace la Administración e incluso de las ofertas que nos pone sobre la mesa. La plataforma de contratación es la gran desconocida. A mí me llaman amigos muchas veces, no entiendo esto, no lo encuentro, no lo localizo. Tengo otros que se quieren presentar en su pueblo y no saben ni cómo encontrar el perfil de contratante de ese municipio. Creo que en esa habilidad tenemos nuestro talón de Aquiles, nuestra fuerza. Y a ver si con todo esto... Están esperando para hacerte una pregunta, vale. Pero te voy a decir ya verdad. de parte de todos nuestros compañeros, sí. La plataforma de contratación del Estado es una tortura diseñada para torturarnos. Pero bueno, pues hay que conocerla. Sí, bueno. Dentro de eso, si tú la conoces, son 4 recetas, son 4 trucos. Si no los cuento aquí porque no tengo PowerPoint. No. Pero o sea, son 4 cosas para saber encontrar aquello que te pueda interesar. No hay más. Adelante. Sí, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que ha sido realmente interesante, porque cuando estamos en la escuela no se nos cuenta y cuando salimos nos damos de golpe con la realidad de todo el sistema público. Entonces, realmente, muchísimas gracias. A ti. Realmente mi pregunta es muy sencilla, viene acorde a la frase que has comentado antes de que los mejores formen parte de la administración pública, y luego has comentado que hay veces que hay como un desconocimiento recíproco, ¿no?, entre la administración pública y el arquitecto, digamos, arquitecto con mayúsculas, el arquitecto que proyecta. Exactamente. Entonces, realmente te quería preguntar si son 2 lados de la mesa o si realmente se podría ver una sinergia y estar en los 2 lados de la mesa
siendo arquitecto y siendo administración pública, y si el arquitecto que no pertenece al 100% a la administración pública puede ser parte de la redacción de estos pliegos o la redacción de todas estas leyes. Totalmente de acuerdo con esa metáfora de la mesa que yo utilizo, a veces desafortunadamente, y efectivamente lo deseable no sería que haya dos lados de la mesa, ¿no? Que yo esté aquí a este lado con todos los papeles y las montañas de normas y el otro esté allí sabiendo cómo puede acceder a esa oferta, a esa licitación o cómo puede conseguir salvar esa licencia que tú con un reparo le has echado para atrás. Podría ser una mesa redonda a lo mejor, ¿no? En la que todos estuviéramos intentando entendernos. Hay muchas iniciativas, hay muchos procesos participativos, hay grupos de trabajo. Yo vuelvo a lanzar a los colegios ahora pues esa idea de que igual que hemos tenido ese arquitecto de la casa que ha funcionado tan bien, tengamos algo parecido, un traductor, un interlocutor, un mediador entre dos profesionales que empezamos que venimos del mismo sitio, pero que por las razones que sea hemos empezado a hablar distintos lenguajes. Y efectivamente, y te doy la razón, ellos no entienden el nuestro y nosotros a lo mejor hemos olvidado, incluso los que lo hemos hecho en el pasado, lo que se tarda en presentar 2 paneles a uno, con no sé qué plano de escala de situación y demás, o lo que se tarda en interpretar un pliego, o lo que se tarda en cualquiera de los proyectos que ponemos en marcha. Veremos a ver cómo sacamos adelante esa iniciativa de mesa circular en la que todos construyamos. Y esto tiene mucho que ver con cuestiones que también están ahí en la Ley de Calidad de la Arquitectura, como los modelos orientativos de pliego, los discutidísimos honorarios orientativos, que en otros países de Europa sí que parece que han puesto en marcha y aquí hemos tenido muchas dificultades, y que se nos ocurre siempre ponerlos en valor lo mismo, ¿no? Desde el premio o el reconocimiento a quien lo está haciendo bien. Si todos los años desde los colegios o desde las administraciones o desde ese consejo sobre la calidad que está por crear premiamos a las administraciones que lo están haciendo bien, las siguientes se picarán. Queremos pensar. Y por último hay un instrumento que es la agenda urbana, que yo creo que se enseña poco en las escuelas, pero que se está penetrando cada vez más. Hay convenios con universidades dentro de mis compañeras de la Subdirección de Políticas Urbanas para que esto funcione. La agenda urbana es un instrumento muy multidisciplinar y que verdaderamente sí que hace esa función de participar o de escuchar al profesional en la toma de decisiones, no solamente en materia de arquitectura y de mejora de equipamientos y demás, en otras materias que tienen que ver con la mejora de la ciudad. Así que por ahí podemos también arañar sinergias. El tiempo es, por desgracia, limitado, pero se nos quedan muchas ideas para una futura temporada. Quizá tú que nos estás oyendo quieras preguntar o comentar algo, proponer. Todo lo que puedas aportar será una ayuda. Tenemos un buzón de correo esperando, labuenaprofesión@germinarc.com, Germinarc acabado en Q, donde te atenderemos encantados. ¿Quieres proponer un tema o ponente futuro? ¿Quieres replicar algo de lo tratado? ¿Participar de algún modo? Ahí nos tienes. Agradecemos de nuevo a la Universidad de Navarra y a sus estupendos alumnos su colaboración en este episodio. Desde su Escuela Técnica Superior de Arquitectura se enfatiza la importancia estratégica de la formación integral del arquitecto, no solo como creador de espacios estéticos, sino también como agente clave en el diseño y construcción de entornos que impactan directamente en la calidad de vida de la sociedad, incluida la administración. Este enfoque responde a la vocación de servicio y compromiso social que siempre ha caracterizado a esta universidad. Ello explica un completo catálogo de oferta educativa que, además de los grados oficiales, incluye estudios de máster con carácter absolutamente transversal, combinando habilitaciones legales con la gestión ambiental, la sostenibilidad, el real estate o la teoría arquitectónica. Una formación muy completa y que se adapta a las demandas cambiantes no solo del sector, sino también de la sociedad. Y entre ellos hoy hemos tenido aquí a estos colegas actuales y futuros que nos han aportado distintos puntos de vista. María Dolores Infantes, Carmen Bistuer, Ángel Pedrós, Juan Álvarez e Ismael Sainz. Muchas gracias también a nuestra invitada Marta Callejón, sin duda el tipo de arquitecta que un país necesita en su administración. Añadir a las virtudes del buen funcionario las del sentido común y el entusiasmo debería ser obligatorio, como demuestras en tu trabajo. Un buen ejemplo de lo importante es de que esos mejores estén en la administración. Y gracias a ti que nos has escuchado. Esperamos sinceramente desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, pero más aún ideas en las que colaborar. En esta casa, que es de todos, están siempre las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Un abrazo de Carlos Irisarri. Esto ha sido La Buena Profesión.